Buenos días, hermanos. Esta enseñanza que esta mañana, de acuerdo al pasaje que hemos leído, le he llamado la dureza del corazón que produce la pérdida del reposo espiritual. Es eso. La dureza del corazón que produce la pérdida del reposo espiritual. El pasaje que acabamos de leer es el relato, en mi concepto, de uno de los momentos más dramáticos de la historia de la Biblia y de la travesía del pueblo de Israel en el desierto. Después de que Dios los sacó de la esclavitud del pecado en Egipto y de la esclavitud en Egipto y los llevó por el desierto, liderados por Moisés y por Aarón. Allá, en ese lugar donde se dio este pasaje y en ese día donde se dio este hecho, allá Israel perdió el reposo espiritual. En eso es lo que vamos a ver esta mañana. Y yo voy a hablar en 4 puntos esto. Primero, un contexto histórico de lo que pasó allí. Según los cálculos de los arqueólogos y los historiadores bíblicos y seglares, hasta este momento donde ocurre el pasaje y en ese lugar, el pueblo había completado casi 2 años de travesía en el desierto, ¿sí? En el grande y terrible desierto, en palabras de Moisés, dice en Deuteronomio, el grande y terrible desierto, ¿sí? Y 2 años había tomado el paso por el desierto, y en esos 2 años Dios les había dado la ley, les había dado los 10 mandamientos, ¿sí? Les había dado amor, protección, fidelidad, alimento, techo, vestido, seguridad, bendición, en 2 años. El lugar donde se encontraban, lo relata Moisés en el Deuteronomio, es Cades Barnea. Hasta ahí habían llegado. Cades Barnea es el punto bajo, el piedemonte llamaríamos, del monte Amorreo, el último lugar para subir a la tierra prometida. Es decir, estaban a las puertas de tomar la posesión de la tierra prometida. 2 años. Y ya estaban a punto de entrar allá en lo que Dios les había prometido. Podríamos llamar a esto el suceso de Cades Barnea, porque fue allí donde Israel mostró en toda su expresión y en toda su naturaleza delante de Dios y de sus líderes la dureza de su corazón y de lo que eran capaces de hacer a causa de la dureza de ese corazón. Repito, a pesar de que Dios había sido fiel, les había provisto y los había cuidado. Aún así, Israel mostró, como dicen nuestros campesinos, peló el cobre ahí. La dureza del corazón. El suceso de Cades Barnea es el punto de quiebre de la relación entre Dios e Israel. En ese punto ahí. Apenas llevaban 2 años y estaban a un paso, a muy corta distancia, de entrar a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, como les habían prometido. Pero allí, en ese punto, en Cades Barnea, tuvieron que quedarse 38 años más, padeciendo, sufriendo, contendiendo con Dios, con Moisés, con Aarón, con sus líderes.
soportando los ataques de los pueblos enemigos y esperando a que murieran todos los mayores de 20 años, que eran los que habían sido condenados a no entrar a la tierra prometida por la dureza de su corazón. De eso quiero hablar esta mañana, de eso que se llama la condición humana. ¿Sí? Esa actitud del pueblo de Israel, que no es diferente a la suya y a la mía. Esa condición, ¿sí?, a la que podemos llegar nosotros delante del Señor, a la que podemos llegar seguido. La dureza del corazón, que muchas veces hace de nuestra experiencia como cristianos un andar por el desierto, un Kadesh Barnea, una pérdida del reposo espiritual. Siguiendo el texto bíblico, podemos decir que hay dos tipos de endurecimiento del corazón. Hay dos formas de endurecimiento del corazón. El primero es ese endurecimiento que le ocurre a aquellos que ya van a la condenación. Ese tipo de dureza del corazón que está reservada, como dice segunda de Timoteo, le dice Pablo a segunda de Timoteo, para los corruptos, para los hombres vanagloriosos, para esos que él describe ahí en el capítulo 3, esos que ya se van perdidos, ¿sí? Esos que no han recibido a Cristo como su Salvador. De esos usted puede ver muchos endurecimientos del corazón, ¿sí? Hay un cantante de rock de una banda famosa, Marilyn Manson. 2 veces he visto 2 conciertos de él, donde al iniciar el concierto rompe en pedazos la Biblia. Ese es un tipo de endurecimiento del corazón, que es el mismo que tuvo Faraón en Egipto. Y Dios puede producir ese endurecimiento, ¿sí?, en la medida en que les permite. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el tiempo en el que pueden manifestar toda su oposición a los mandamientos de Dios? ¿Sí? Y además Dios les dice hasta dónde. Fue lo que pasó con Faraón. Dios permite que el pecador, en la dureza de su corazón, se obstine, ¿sí?, a ser capaz de oponerse, de volverse contra Dios todo el tiempo. Cuando dice que Dios endureció el corazón de Faraón, no es que puso en el corazón maldad o terquedad, no, es que le retiró su gracia. Y entonces Faraón quedó a su camino, a donde su corazón lo llevó. Ese, repito, es un tipo de endurecimiento que está para los que se pierden. Pero hay un endurecimiento del corazón que en mi concepto es más grave. Y es el que ocurre entre el pueblo cristiano evangélico, entre los hijos de Dios, entre los que hemos sido llamados a salvación. Porque como dice Pedro, somos linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido para posesión de Dios. Aún así, ahí hay endurecimiento del corazón. Y repito, en mi concepto es más grave. Eso fue lo que vimos en el pasaje que leímos. No fue el endurecimiento de los egipcios, ni de los sirios, ni de los asirios, ni de los cananeos. No, el del pueblo que había sido liberado. Es lo mismo, porque a nosotros, cada uno de ustedes que ha nacido de nuevo en Jesucristo y que está esta mañana ahí, a nosotros también Dios nos sacó de un Egipto de esclavitud del pecado. Y nos sacó para anunciar las virtudes de Él que nos sacó de las tinieblas allá. El pasaje que leímos de la dureza del corazón no está hablándonos de la dureza del corazón de los impíos o de los que se condenan, sino de los que hemos sido escogidos para salvación. No nos está hablando de la dureza del corazón, de esa que nos gusta mucho escuchar predicación contra la maldad del mundo. No, nos está hablando de la dureza del corazón que no quisiéramos oír, porque nos confronta y porque nos incomoda. Miremos rápidamente así cuál fue la actitud
¿Cómo la resumimos la actitud de los israelitas en ese Cades Barnea? La Biblia dice que el pueblo gritó, dio voces y lloró, porque el día anterior habían venido los espías y les habían contado, les habían traído los frutos de la tierra, les habían mostrado que era buena, que de verdad fluía leche y miel, pero que había gigantes, que había hombres poderosos, que habían hombres fuertes que los podían acabar, que habían langostas que podían correr el peligro, y entonces se opusieron a que subieran. Y el pueblo lloró esa noche, toda la noche, y gritó. Y al otro día se quejaron, desearon la muerte y la desearon con altivez. Cuando estábamos leyendo ahí, ojalá muriéramos en Egipto, ojalá muriéramos en este desierto. Más que desear la muerte, lo que estaban diciendo era, ojalá hubiera un Dios más fuerte que Jehová, que nos trajo a este desierto. ¿Sí? Ojalá hubiera uno más fuerte. Maldijeron, abandonaron la fe, reclamaron a Dios con insolencia, le desafiaron, se declararon en rebeldía y hasta quisieron apedrear a Josué y a Caleb. Ustedes escucharon a Mayra, allá casi apedrean. A veces entre el mismo pueblo cristiano casi apedrea, cuando se trata de la dureza del corazón. Ese tipo de insolencia, de altivez que mostró ese pueblo ese día ahí, es en la que podemos caer por la dureza de nuestro corazón y perder el reposo espiritual. Si yo estoy esta mañana acá enseñándole a usted esto, no es porque leí la palabra solamente, es que yo he caído en la dureza del corazón muchas veces. Nos acaba de decir una misionera acá. Yo como misionera, allá en el desierto de Jordania, tuve que descubrir la dureza de mi corazón. Ella, por la que oramos todos los días. Ella por la que oran todos. Este sujeto que ve aquí de pie. Igual, si le estoy hablando esta mañana, es por eso. También he sufrido y sufro de la dureza del corazón. Y el segundo punto que voy es cómo se define la dureza del corazón. ¿Cómo la definimos? ¿Qué es la dureza del corazón? La primera definición es que la dureza del corazón es cerrar la mente a la voz de Dios. Es cerrar la mente, es cerrar el corazón para no permitir que Dios actúe libremente dentro de nosotros. Y aquí voy a hacer una aclaración importante. Endurecer el corazón no es una acción. Endurecer el corazón no es una acción. La acción viene después. Endurecer el corazón es una actitud que es peor. El suceso de Cades Barnea que acabamos de leer nos habla no de las acciones de Israel, de la actitud del pueblo de Israel, de su condición humana que le llevó a cometer las peores acciones. Y entonces, ¿cómo definimos actitud? Actitud es la manera de estar dispuesto. Es la disposición del corazón que nos lleva a obrar de determinada manera. Es lo que está detrás de nuestras acciones. La actitud es un patrón de pensamiento, es un molde de pensamiento que no se forma de un momento a otro. El corazón no se endurece de la noche a la mañana. El corazón no lo endurecemos de la mañana a la tarde. El corazón se endurece a lo largo del tiempo. Usted lo deja entrar lo que endurece el corazón y con el paso del tiempo. La actitud que leemos del pueblo de Israel
no fue espontánea ni repentina. Si usted lee todos los pasajes hacia atrás, casi que uno puede contar 7 veces, y eso son las que están narradas, en que se rebeló todo el tiempo en el desierto. Reclamaba por agua, por comida, por el frío, por el calor, por todo. No tenía reposo espiritual Israel en el desierto, a pesar de la fidelidad de Dios. Todo el tiempo reclamaban, murmuraban, insultaban, ¿sí? Conspiraban. Porque vuelvo y le repito, es un patrón de pensamiento. Y yo creo que todos aquí hemos sufrido en algún momento de nuestra vida cristiana de dureza del corazón, que pone y que provoca en nuestras vidas un desierto y perdemos el reposo espiritual. Podemos, inclusive, externamente y por largo tiempo, tener o aparentar acciones piadosas, acciones religiosas. Venimos al templo cada semana, enseñamos, predicamos, alabamos, diezmamos, ofrendamos, invocamos el nombre de Dios, leemos la palabra. Podemos hacer todo eso y aún así tener dureza de corazón en alguna área de la vida. Pueda que sea un corazón sensible como esposo, pueda que esté siendo con un corazón sensible como padre, pero puedo tener dureza del corazón en el trabajo. O lo contrario, puedo ser un ejemplar empleado, un ejemplar patrón, pero dureza de corazón como padre. De eso no escapamos. Por eso me atrevo a decir que los corazones más endurecidos no están entre los impíos que se pierden, están entre el pueblo de Dios. Están entre la iglesia. Proverbios 29:1 dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, es decir, endurece el corazón, de repente será quebrantado. Y no habrá para él medicina, no habrá reposo espiritual. El hombre que reprendido endurece la cerviz. ¿Reprendido qué es? Escuchar la advertencia, escuchar el llamado del pecado. Y yo les pregunto, ¿quiénes son las personas que más escuchan las advertencias de Dios sobre el pecado? Nosotros. Nosotros los que cada domingo estamos aquí en la iglesia, los que leemos la palabra, los que escuchamos a predicadores cada mañana o cada tarde en un radio, los que escuchamos música de alabanza, los que estamos rodeados de cristianos que a veces nos exhortan o con su ejemplar vida nos revelan el pecado en que estamos. Nosotros somos los que cada rato estamos escuchando la advertencia. Esos que dice el hombre que reprendido endurece la cerviz. Los que más escuchan o escuchamos la voz de Dios llamando a apartarse del pecado somos nosotros, no los del mundo. Somos los que venimos acá y enseñamos y escuchamos enseñanzas que nos alertan todo el tiempo de nuestra condición humana, de nuestra condición y nuestro proclives a desobedecer. Un corazón endurecido en un cristiano es un corazón que se decide a resistir la obediencia a la palabra de Dios, en el área que sea, matrimonio, pareja, finanzas, vicios, cualquiera, no junte, una sola. Ahí hay un corazón endurecido. Y Proverbios 28 dice, el que endurece su corazón caerá en el mal. ¿Cuántos liderazgos conocerá usted? Y yo conozco muchos, ¿no? Aquí en muchas iglesias por las que yo pasé. ¿Cuántos liderazgos destruidos? ¿Cuántas vidas de hermanos en la fe que se prepararon para un ministerio? Que fueron a un seminario teológico importante, que fueron misioneros, le hablo de que fueron misioneros, que predicaron la palabra,
que ayer nos alentaron, nos enseñaron la palabra, ¿cuántos no hemos visto caer a causa de su actitud de dureza en el corazón? Usted no se imagina cómo puede arruinar a una congregación, a una familia, a un matrimonio, la dureza del corazón. Dios no tenía el plan de llevar a Israel y dejarlo ahí en Cades Barnea. No, ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era que pasaran a la tierra prometida. Había que pasar por un desierto, claro, terrible, grande, pero eso era rápido. 38 años se tuvieron que quedar allí por su actitud, a pesar del favor de Dios, a pesar de que Dios los amó y los llevó, pero perdieron el reposo espiritual y les tocó quedarse 38 años ahí. Eso nos lleva al tercer punto. Algunas manifestaciones, hay muchas, de la dureza del corazón. Algunas. Lo primero que vemos es, y antes de entrar en detallar esas características, con respecto a lo que acabamos de ver del pasar en el desierto, es que las pruebas y las dificultades que pasamos todos los días, todos aquí los que estamos, pasamos trabajos económicos, dificultades, pruebas, crisis, pérdidas, fracasos, derrotas, pruebas. Pasamos por el desierto todo el tiempo. Pero si no tenemos claro la promesa del Señor, eso endurecerá nuestro corazón. La promesa del Señor en Juan 16:33 es: en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Ese evangelio falaz de pare de sufrir, eso es mentira. Eso es una falacia. Predicar eso, pare de sufrir, venga, reciba al Señor. No, nos lo acaba de mostrar Mayra. Vamos a cruzar el desierto todos los días. Y va a ser con pruebas. Y esa prueba nos puede endurecer el corazón si no sé creerle al Señor y buscar. Yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción. Y entonces empiezan, cuando nos gana la dureza del corazón, empiezan a aflorar unas manifestaciones. Yo he enumerado algunas, repito, de la experiencia. La primera, la ingratitud, el desagradecimiento. Desde antes de llegar a Cades Barnea, había una constante queja. Iban hacia la tierra prometida, iban hacia la tierra que fluye leche y miel, estaban a puertas de la bendición y renegaban de la bendición que iban a recibir. No podían dar gracias, pero eso es una actitud propia de la condición humana. Yo soy padre de 2 criaturas, ustedes las conocen. Como ustedes, todos los padres de criaturas chiquillas así, bregamos en la casa, en la crianza, en la educación, en la corrección, en la instrucción. Venga, haga, ta. Pero le puedo decir que está mi esposa acá. El problema más grande con nuestras hijas, la dificultad más grande, es enseñarles a ser agradecidas. Los castigos más duros que nos han tocado, donde hemos tenido que tomar las medidas más fuertes, es por desagradecimiento. Por tener que decirles: mira, tienes lo mejor. No porque tu papá trabaja ni tu mamá cuida, porque Dios es bueno. Da gracias. Y eso es difícil, ¿entiende? Y no aprender a dar gracias nos lleva a la dureza de corazón y se manifiesta. Si yo no lo hago, un día su corazón será duro, porque van a crecer creyendo que les deben todo. Eso es Noguera Uribe, ese patán que ustedes vieron violando a esa niña.
es eso, los que yo educo en universidades de élite, que los educan sin agradecer nada. Y por eso se levantan creyendo que les deben todo. Dureza de corazón. Una hija de un hijo de Dios no está exenta de eso. Es la gratitud. Hay un científico, químico, doctor en química, profesor Francis Collins. En 2009, doctor en química, doctor en medicina, lo nombra el presidente Obama director del genoma humano. El genoma humano es el proyecto de investigación más avanzado de la historia en la ciencia y en la medicina y en los Estados Unidos. Es buscando la razón de ser de la vida. Más de 20 años lleva ese programa y en el último, en el 2009, lo nombra él como director, ¿sí? Y Francis Collins dice, a los 27 años ya era doctor en química. Y buscando en la química, dice, llegué a la medicina. Me di cuenta que no podía comprender la química sin estudiar medicina. Entonces, después de ser doctor en química, se pone a estudiar medicina para entender el cuerpo humano. Y él dice, cuando estudié medicina, me convencí más de mi ateísmo. Y yo era un ateo serio. Serio, no esos charlatanes que uno escucha cada rato, que soy ateo, de esos hasta me río. No, ateo serio, argumentado. Y Francis Collins escribe un libro, que ojalá se lo recomiendo, se llama ¿Cómo habla Dios hoy? El director del genoma humano. Y cuenta su conversión. Iba a visitar pacientes enfermos cristianos, pero sobre todo cuenta una anciana, enferma de cáncer, de un cáncer terminal, acabándose en un lecho. Y él cuenta su conversión porque él dice todos los días llegaba esta mujer, no iba ni a medicarla, ni a tratarla, ni a buscar sanidad, solo iba a observar sus plaquetas, sus microbios, sus bacterias, todo para su ciencia. Era simplemente un conejillo de su laboratorio. Pero siempre que llegaba a la camilla, esta mujer tenía un rostro pleno de alegría y de amor. Y le hablaba con amor y le enseñaba con amor. Y él le decía, pero ¿cómo puede usted creer en un Dios que la tiene postrada en una cama muriéndose de un cáncer? Y ella le decía, porque me salvó la vida. Porque me dio su salvación. Podría pasar el resto de mi vida en este lecho. Me faltaría vida para darle gracias por haberme dado su salvación. El cáncer no le endureció el corazón. Y ese hombre decide creer en Dios. Hoy es el presidente del Consejo Biológico y de Científicos de los Estados Unidos, Francis Collins. Un hombre que hoy, como ayer decía que era un ateo serio, hoy dice, hoy soy un cristiano serio. Porque Dios me sacó de las tinieblas a anunciar las virtudes. El segundo manifestación que nos enseña este pasaje de la dureza del corazón, murmurar todo el tiempo. Todo el tiempo el pueblo de Israel murmuró, todo desde que salieron, contra Aarón, contra Moisés y contra Dios. En el Salmo 106, en el pasaje 24 y 25 dice, pero aborrecieron la tierra deseable. No creyeron en su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no escucharon la voz de Jehová. Cuando murmuramos, no se puede escuchar. Cuando murmuramos, erosionamos nuestra relación con Dios. Erosionamos la iglesia, erosionamos el grupo, erosionamos el liderazgo. Uno puede estar en desacuerdo y debe manifestar el desacuerdo con valentía y con honestidad. Eso es lo contrario a murmurar.
Murmurar es una cobardía. Allá, en los pasillos. Usted lo ve en las empresas donde trabaja si es empleado. Yo trabajo en la academia y aunque usted no lo crea, esos académicos son así. Los pasillos, las cafeterías, se murmura. Eso fue lo que hizo este pueblo. En las tiendas murmuraban, en sus carpas murmuraban. La dureza del corazón es esa, me vuelve un cobarde, no me da la valentía para ir y decirle al hermano o al líder o al pastor o al que sea, oiga, mire, no estoy de acuerdo con esto. Mirando a los ojos. No, se escondían en las carpas. Allá murmuraban, allá se burlaban, inclusive Aarón y su mujer se burlaron de Moisés y murmuraron de su esposa. Dureza de corazón. Y la dureza de corazón, hay un tercer punto, produce una resistencia a la corrección, a la exhortación que otros nos dan. La dureza del corazón nos puede empujar a repudiar, a señalar y hasta agraviar a quien nos hace caer en cuenta del pecado. ¿Qué era lo que querían hacer? Apedrear a Josué y a Caleb. Apedrear a Aarón. Proverbios 19:20 dice, quien acepta la corrección, camina a la vida. Quien desprecia la corrección, se extravía. La dureza del corazón produce eso, rechazo. Y entonces produce indiferencia del pecado. Me lo pueden estar mostrando, me lo pueden estar evidenciando, me lo pueden estar así poniendo. No. La dureza del corazón me da toda la habilidad para sacar de acá todos los argumentos teológicos para justificar mi pecado, para evadir mi responsabilidad. De aquí no necesito ir ni a la psicología ni a nada. La dureza del corazón me puede llevar allá, llenarme de argumentos teológicos para volverme un cínico frente al pecado. Eso fue lo que les pasó al pueblo de Israel. ¿Y qué consiguieron? Desilusionar a Dios, defraudarlo. De vez en cuenta leíamos ahora en el 14:11, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Ahí lo que estaba diciéndole Dios es eso. ¿Y cuántas veces Dios habrá pensado poner en esta iglesia o en otras iglesias, en otras gente más fuerte que nosotros? Porque la hay, se lo aseguro. Gente más fiel que nosotros puede haber, gente más fiel que yo puede haber. ¿Cuántas veces Dios me habrá visto en eso? Y hay otra manifestación de la dureza del corazón. Produce miedo. No deja actuar la dureza del corazón. Desen cuenta. ¿Qué fue lo que le dijeron los que vinieron? Allá hay gigantes. Nos van a destruir, nos van a acabar. Y entonces toda la noche lloraron y clamaron pensando en los gigantes. Toda la noche. Y por eso gritaban al otro día. La dureza del corazón nos lleva a la duda. Y eso produce en nosotros contradicción en la fe. Terminamos engañándonos a nosotros mismos, ¿sí? Aunque sabemos que Dios está con nosotros. Terminamos escuchando, alabando, siendo exhortados, pero podemos salir a seguir haciendo lo mismo, porque la dureza del corazón produce eso, miedo. Recuerden el pasaje de Caín y Abel. El relato que nos da de Caín y Abel es Caín y Abel delante de Dios, presentando su ofrenda a cada uno, rindiendo culto a Dios. Y sin embargo Caín sale del culto a cometer un asesinato.
presenta su ofrenda y se va a matar por la dureza de su corazón. ¿Cuántas veces salimos de acá, o del programa de radio, o del devocional, o del hermano que nos encontramos y nos exhortó, y salimos después de orar juntos, alabar, ofrendar, a seguir en la misma condición, en la misma dureza del corazón? Eso le pasó a Caín y nos va alejando. Y con eso llego al cuarto punto. ¿A qué nos invita Dios? ¿Cómo nos invita a superar la dureza del corazón? De entrada le digo, no endurecer el corazón, no tener un corazón endurecido, no es el resultado de un deseo, de una buena voluntad. No endurecer el corazón no es el resultado de una terapia. No. No endurecer el corazón es disponer el corazón a escuchar la voz de Dios que nos habla a través de su palabra, que nos habla a través de quienes nos la enseñan, que nos habla a través de quienes nos exhortan y nos llaman al arrepentimiento. No tener un corazón endurecido, o para no tenerlo, es disponer una actitud a ceder, a dejar que Dios ordene nuestra vida. Es esa exclamación, ¿sí?, que hace David en el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. No le puedo decir yo a Dios, voy a tener un corazón limpio, Señor, de ahora en adelante. No, crea en mí. Háblame. Muéstrame, Señor, dónde peco. Muéstrame en dónde. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No es una terapia, no es un taller, no es un libro, ¿entiende? Es una disposición del corazón y es la invitación que nos hace el Señor. Crea en mí, oh Dios. Pero hay otra parte más hermosa en la palabra que la he tenido que aprender, ¿sí?, para pedirle un corazón sensible al Señor. Y me la da el mismo Señor Jesucristo en Mateo 11, 28 y 29. Venid a mí, todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando yo le digo que le vine a enseñar, no lo que leí ayer ni esta semana, lo que he vivido, las veces que he pasado en la dureza del corazón. Y es la lucha permanente, hermano. Yo trabajo en el medio académico, en un medio de científicos, de intelectuales, donde la vanidad y la vanagloria es diaria, donde inclusive le digo, nos pagan por la vanidad. La medición es que nos hace Colciencias en este país, nos pone hoy cuántas veces nos citan lo que escribimos. La angustia en las universidades nuestras hoy es, ¿quién me citó? Me citaron el artículo, hablaron de mí en otro artículo y nos miden y nos llega el número de veces citado. En un medio como esos es muy fácil caer en la dureza del corazón. La lucha mía es esa. Yo tengo que andar con este versículo, hermano, no le miento, en el bolsillo, en papelitos. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque es la parte más dura para mí. Vengo de una familia por parte de padre, con poder político, con nombre político en este país. Vengo de una familia de mamá, inteligentes, autosuficientes, capaces. Y aunque desde niño recibí las Escrituras, lo más duro de esa herencia ha sido la dureza de corazón en mi trabajo. Y yo tengo que estar todo el tiempo
para entrar a clase, para ir a un debate académico, para ir a una emisora donde me llevan, para ir a una conferencia, porque he sufrido, hermano. Antes de empezar, sacar el papel, no memorizar, sacar ese papelito chiquito. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y las lecciones que ha tenido que darme el Señor en el Cades Barnea. Lo acabo de pasar y está mi esposa acá. Hace un mes estaba en Cartagena en un congreso internacional que me tocó organizar en un año y largo. 2.500 investigadores del mundo entero de la comunicación. 2.500 del mundo. Y mi esposa se dio cuenta cómo pasé una semana dura en Cartagena. Una prueba dura. Que en los últimos días entendí. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El congreso salió y se hizo. Y quedó este país como una princesa con esa Cartagena que muestran y con todo. Pero la lección allá fue dura. Fue un Cades Barnea de una semana, de un patrón de comportamiento que viene de una herencia familiar y de años de estudio, de debate, de compartir, de estar. Pero le digo, la actitud de la dureza del corazón es un patrón de pensamiento. No sale de la noche a la mañana. Y no sale si yo no le digo a Dios, dame un corazón limpio. ¿Sí? Dame un nuevo corazón. Manso y humilde de corazón es tener un corazón sensible. Y un corazón sensible permite que la exhortación, la corrección, ¿sí?, me lleve a confesar, arrepentirme y apartarme para alcanzar misericordia, para alcanzar el reposo espiritual. Y no se lo digo yo, es una promesa. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por habernos llamado a tu salvación, Señor. Te damos gracias, Señor, por ser tan fiel y tan bueno, Señor, por perdonarnos, Señor. Nos incluimos en la oración que Moisés hizo allí en Cades Barnea, Señor. Inclúyenos en esa oración de Moisés, Padre. Perdónanos como hasta aquí nos has perdonado, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno que está acá, Señor. Tú sabes el área de la dureza del corazón de cada uno, Señor. Tú sabes con qué luchamos. Tú sabes que nos quita todos los días el reposo espiritual, así sea un momento del día, Señor. Tú sabes que nos avergüenza delante tuyo, que te provocaría decir que quisieras unos más fuertes. Perdónanos, Señor. Danos un corazón nuevo, Padre. Renueva al espíritu dentro de nosotros, un espíritu recto, Padre. Enséñanos, Señor, a tener un corazón sensible. Agradecerte, Señor, todos los días, por postrados que estemos. Agradecerte porque nos llamaste a tu salvación. No nos va a alcanzar la vida, Señor, para darte gracias por habernos salvado. Con eso nos basta, Señor. Gracias, perdónanos y danos un corazón sensible para ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.